Hola Lolita, vamos con un ejemplo en el que vamos a calcular el punto en el que se anula el campo eléctrico creado por dos cargas, ¿vale? Viene aquí, ejemplito, justo eso. Calcula dónde se anula el campo eléctrico creado por estas cargas. Tengo una carga de signo negativo y una carga de signo positivo. Si yo cometo el error de decir que el campo eléctrico total se va a anular en un punto que queda en la zona central entre ellas, pues nada, lo dicho, estaré cometiendo un error gordísimo. Sería una cagada, además de las gordas, de las que tienen la mosca ahí rondando, ¿vale? Entonces, no puedo cometer ese error. Eso lo hacía en el campo gravitatorio, porque en el campo gravitatorio era seguro que iba a ser en la zona central, en la zona en la que un campo iba en un sentido y el otro campo que creado por la otra masa en el otro. Entonces siempre se anulaba en la zona central. Pero en las cargas ya sabemos que eso no siempre va a ser ahí, no siempre va a ser así, puesto que como las cargas negativas crean línea de campo entrante y las cargas positivas línea de campo saliente, que se me anule en una zona o en otra va a depender de cómo sean las líneas de campo en cada una de esas zonas. ¿Vale? Así que, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Lo primero va a ser determinar la zona de anulación de E total. ¿Vale? Así que vamos a ponernos manos a la obra con esa tarea. Para ello, represento la recta que une las cargas, ¿vale? Y las prolongo. Y ahora veo cómo va a ser el campo eléctrico creado por cada una de ellas en los puntos, en las zonas 1, 2 y 3. Esta es la zona 1, esta va a ser la zona 2, zona central, y esta es la zona 3, zona de la derecha. Dado que la carga 1 es negativa y crea líneas de campo entrantes, en todas las zonas tengo que poner líneas de campo que entren en la carga 1. Y dado que la carga 2 es positiva y crea líneas de campo salientes en todas las zonas del espacio, tengo que representar líneas de campo que salgan de la carga 2. ¿Vale? Así veo que está muy claro que en la zona 2 no se me puede anular jamás, que en la zona 3 sí que podría, y que en la zona 1 sí que podría también. ¿Con cuál de las dos me quedo? Bueno, pues me tengo que fijar. A ver, ¿por qué hemos dicho que en la zona 1 y en la zona 3 sí se puede anular el campo? Porque son aquellas zonas en las que los campos eléctricos E1 y E2 tienen sentidos opuestos. Pero ¿en cuál de las dos zonas entonces se va a anular? Bueno, pues siempre en la zona que quede más cerca de la carga de menor valor absoluto. ¿Vale? La carga menor es menos 9, porque el número menos 9 es un número más bajo que el 1. Pero por eso hablamos de que en valor absoluto tiene que ser menor. En valor absoluto, esta es 9 y esta es 1. ¿Cuál es menor? La 2. ¿Vale? Bueno, pues tiene que ser en esta zona, en la que se anula el campo eléctrico. ¿Por qué
escogemos esa y descartamos esta, pues lo explicamos. Explicamos así. Se anula en la zona 3. ¿Por qué? Puntito. La zona 2 queda descartada por ser aquella en la que E1 y E2, no nos olvidemos de los vectores, tienen el mismo sentido. ¿Vale? Punto y coma. Y ahora explicamos por qué no se puede anular en la zona 1. La zona 1 queda descartada por ser la más alejada de la carga de menor valor absoluto. Al estar más cerca de la carga de mayor absoluto, los campos eléctricos que cree Q1 siempre van a ser más grandes que los que Q2 podría crear aquí. Entonces aquí el campo eléctrico 1 siempre va a ser inmensamente más grande que el que crea 2. Y aunque tengan sentidos opuestos, su suma jamás daría 0, ¿vale? Tiene que ser aquí. Ya que, por un lado, está más cerquita de Q2 y eso hace que Q2 cree campos eléctricos mayores. Y aunque Q1 sea más grande, por el hecho de estar más alejado, ya crea campos eléctricos de módulos más pequeños. Entonces sí que va a haber algún punto en el que se cumpla que la suma de E1 y E2 de 0. Va a ser en aquel punto en el que, aprovechando que tienen sentidos opuestos, va a ser en aquel punto en el que los módulos justamente sean iguales. Recordad que el módulo tiene que ver con la longitud del vector. Si sumas dos vectores de la misma longitud, pero uno hacia un lado y otro hacia el otro, al final obtienes el vector nulo, y eso es justamente lo que queremos, ¿vale? Entonces ya sabemos nosotros en qué zona se va a anular el campo. Cuando ya sabemos en qué zona se va a anular el campo, lo segundo que hacemos es calculamos dónde se sitúa ese punto. Concretamente, ¿vale? Dentro de la zona que ya sabemos. Dentro de la zona que ya hemos determinado o predeterminado. Entonces, para ahora, lo que hacemos es volver a repetir este dibujillo. Pero voy a eliminar algunas cosas. Vamos a eliminar... Buah. Menuda goma. Vale, suficiente. Ya sabemos que se va a anular en la zona de la derecha. Bueno, pues es en esa zona de la derecha donde yo pongo un punto P, donde a mí me dé la gana. Punto P. Ahí está. Ok. Ese punto P. Vamos a ver a qué distancia se encuentra ese punto P de las cargas 1 y 2. De la carga 2, yo voy a decir que se encuentra a una distancia X. En cambio, como la distancia que separa las dos cargas era 10 metros, que yo le voy a llamar D, pues la distancia que separa a Q1 de ese punto P sería D más X. Cuando poníamos el punto P por aquí dentro, una distancia la llamábamos X y la otra D menos X. Porque era así, pero esta vez yo no puedo poner D menos X, tiene que ser D, que es todo esto,
más lo que sea la x, que es este cachito. ¿Vale? Todo eso sería d más x. Bien. Ahora, exigimos que la suma de los dos campos eléctricos me dé 0, ¿vale? Esto solamente ocurre si y solo si los dos módulos son iguales en esa zona. ¿Cuál es el módulo creado por la carga 1 en esa zona? K, Q1 en valor absoluto entre R1 cuadrado. ¿Cuál es el módulo del campo eléctrico, el módulo del campo eléctrico 2 en esa zona? K por Q2 en valor absoluto entre R2 al cuadrado. Fijaos que la K se me va. Q1 en valor absoluto era 9 por 10 elevado a menos 9, puesto que es nanocoulombios. Y R1 al cuadrado es D más X, ¿vale? Que es 10 más X al cuadrado. Q2 es 1 por 10 elevado a menos 9, porque es un nanocoulumbio. Y R2 hemos dicho que era X. Aquí también se me va, igual que se me fue esta K con esa K, aquí ahora se me va 10 elevado a menos 9 con 10 elevado a menos 9. Y entonces me queda muy simple, porque lo que me queda es 9 entre 10 más X al cuadrado igual a 1 entre X al cuadrado, ¿vale? Si multiplico en cruz, me llevo esto allí multiplicando y esto allí multiplicando, tengo 9x cuadrado igual a 1 por 10 más x al cuadrado. Y aquí tengo dos opciones, o resolver la identidad notable, vamos, desarrollar la identidad notable y resolver la ecuación de segundo grado, o tomar raíces cuadradas. Si tomamos raíces cuadradas, en los dos miembros, obtengo 3x en el miembro de la izquierda y 10 más x en el miembro de la derecha. Paso las x a un lado y quedo los números términos independientes en otro, y ya tengo aquí que 2x igual a 10 y x igual a 10 entre 2, que es 5 metros. ¿Vale? O sea que veis que luego la resolución está tirada. ¿Qué significan esos 5 metros? Pues que el punto en el que se anula el campo está a 5 metros a la derecha de la carga 2 y a 15 metros de la carga 1. Ojo que muchas veces me preguntan, ¿a qué distancia se anula de la carga 1? Pues yo no puedo dar la solución 5 metros. El punto en el que se anula el campo eléctrico está a 5 metros de la carga 2 y a 10 más 5 en este caso de la carga 1, ¿vale? Y esta ya sí que sería nuestra solución. Ahí lo quedamos. Un saludito.